Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza y estaré a cargo de la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de los viernes de Derechos Humanos. Quiero trasladar un cordial saludo a nombre de nuestro director general, el doctor Eduardo Gonzalo Muga Melgarejo, quien agradece profundamente su participación en esta importante conferencia. Antes de empezar, quiero hacer los siguientes anuncios de importancia. En primer lugar, les recordamos que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. Para acceder a la certificación de esta conferencia, es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde un correo electrónico con el que se registraron. La entrega de certificados no es inmediata, ya que está sujeta a un proceso de verificación individual del tiempo de permanencia en la sala. Una vez completada esta verificación, los certificados serán enviados al correo electrónico registrado en el transcurso de las semanas posteriores a la realización de este evento. En tercer lugar, indicarles que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sí responden a nuestro compromiso con el debate académico y plural en torno a temas de interés público y en específico sobre los derechos humanos. En cuarto lugar, indicarles que durante la exposición podrán realizar sus preguntas a través de nuestra caja de preguntas y respuestas. Al finalizar la ponencia, se seleccionarán aquellas preguntas que guarden una relación directa con los contenidos presentados. Por motivos de tiempo, la organización agrupará las preguntas similares y omitirá aquellas que se resulten repetitivas o que no sean pertinentes con el tema. Finalmente, les informamos que durante la presentación se estarán compartiendo algunos anuncios a través de nuestro chat. Entre ellos podrá, por ejemplo, encontrar el enlace para unirse a nuestros grupos de WhatsApp de los ciclos de los viernes de derechos humanos, espacio donde compartimos las presentaciones en PowerPoint y las conferencias grabadas. Bueno, sin más preámbulo, es para mí un honor contar con la presencia del doctor Claudio Renato Sotelo Torres, ¿no? Quien nos brindará una conferencia en un tema de gran relevancia y actualidad, la libertad de expresión en plataformas digitales. El doctor Sotelo es abogado por la Universidad San Martín de Porres y cuenta con máster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es docente en la Universidad de San Martín de Porres, donde comparte, ¿no?, su experiencia en el campo de los derechos humanos, especialmente en la intersección entre la libertad de expresión y el entorno digital. Por su trayectoria, ¿no?, profesional y laboral, ¿no?, consideramos que es una de las voces más importantes para poder hablar de un tema como el que estamos convocando. Con mucho gusto ¿no?, los dejo con el doctor Sotelo para que puedan compartir, para que pueda compartir su presentación. Renato, doctor Sotelo, muchas gracias por su participación. Es un honor para nosotros contar con, ¿no?, con esta presentación. Adelante, por favor. Gracias, querido Luis, por la invitación para poder abordar estos temas de actualidad, pero que tienen una profunda reflexión en cuestiones teóricas ya de un par de siglos. Quizás las plataformas han cambiado, pero las discusiones siguen siendo las mismas. Y a través de ti, querido Luis, es agradecer también la invitación que realiza el Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, a su director general por esta iniciativa y por generar estos espacios que son poco habituales, en verdad, para hacer una reflexión, sobre todo un día viernes a esta hora. Entonces, siguiendo tus indicaciones, he planteado como título Plataformas Digitales, Derechos y Libertades, escenarios y reflexiones al respecto. Y este es el contenido. Quiero hacer primero una breve introducción a la discusión, abordar el tema del concepto y el fundamento de la libertad de expresión, y luego ver cómo a través de las dinámicas informativas del siglo XX y del siglo XXI, este concepto y fundamento se pone a prueba. Siguiendo un poco esa perspectiva de los profesores Peces Barba, el profesor eh, Bobbio,
La idea de derechos se tiene que abordar desde un enfoque tridimensional, ¿no? Una idea de concepto que es relevante para lo jurídico, ese contenido esencial que algunos doctrinarios le denominan, el tema de fundamento, que son esas razones morales que hay detrás, pero también esos retos y obstáculos que se presentan en la práctica que tienen que ver con el ejercicio de ese derecho. Los tres elementos son fundamentales, ¿no? Y si no se afina la labor en torno al concepto y el fundamento, probablemente el ejercicio se dificulte, ¿no? Y viceversa, el ejercicio también del derecho, los obstáculos que se presentan en la realidad pueden de alguna manera condicionar, relativizar la eficacia de un determinado derecho. Y finalmente hacer referencia a riesgos actuales, que son la subinformación, la desinformación, las noticias falsas, ese régimen de facticidad llamado posverdad, porque de alguna manera son realidades tangibles, son realidades concretas que también deben ser tomadas en cuenta al momento de esbozar, analizar las alternativas regulatorias que se pueden eh, eh, formular en torno a la cuestión de la libertad de expresión en plataformas digitales. Bien, eh, esta reflexión se origina a partir de unos casos que se van presentando con frecuencia en varios países y que yo he tratado aquí de hacer una suerte de síntesis para poder, tomando elementos de la realidad, redactar a modo pues una situación que puede ser familiar al caso peruano, pero también puede resultar familiar a otras realidades, ¿no? Un periodista interpone una demanda de amparo contra Google LLC, que es la dueña de YouTube, porque principalmente esta plataforma retira temporalmente, vamos a decirlo así, de circulación, un video reportaje que informaba, analizaba y opinaba acerca de la actividad pública y privada de un funcionario público, ¿no? No es redundante hablar de actividad pública y privada de un funcionario público, hay que hacer esa diferencia porque para los estándares hay claramente una distinción en lo que es la esfera pública y privada de la actividad pública, ¿no? A veces un margen que la realidad no logra distinguir, pero que sí hay una diferencia. El video en cuestión fue subido por este periodista en un podcast, que es esta herramienta de difusión, de divulgación, que a menudo ya se ha afianzado en el entorno, que se emite a través de la plataforma de YouTube. Em, la demanda de amparo promovía que el juez constitucional declarara nulo el retiro del videoreportaje y permitiera el acceso del público sin restricciones a través de los sistemas de búsqueda y descubrimiento de YouTube, ¿no? Según se desprende de una comunicación electrónica, YouTube informa al periodista que el contenido del videoreportaje infringía sus lineamientos de privacidad. Aquí hay una cuestión fundamental, los lineamientos de privacidad que tiene la propia plataforma. Sin embargo, en algún momento de la tramitación del proceso, no se precisa en el caso cuándo ni cómo, el videoreportaje fue repuesto en la referida plataforma web, ¿no? Respecto de este marco fáctico, la pregunta que surge a continuación es, ¿cómo debe resolver el juez constitucional dicho caso? Debe, por una parte, declarar infundada la demanda y reafirmar que el derecho al honor protege el buen nombre, la reputación y la consideración social. Debe declarar fundada la demanda y afirmar que el derecho a la libertad de expresión prohíbe cualquier forma de censura previa. ¿O hay algún otro resultado posible? ¿O hay algún otro resultado posible? ¿Sí? En torno a estos hechos, se ha planteado precisamente cuál es el concepto y fundamento de la libertad de expresión, decíamos al inicio, cuáles son las dinámicas informativas en los siglos XX y XXI y cuál es la relevancia de estos conceptos de subinformación, desinformación, noticias falsas, entre otros
entre otros elementos. Em, lo primero que hay que decir sobre el concepto y el fundamento de la libertad de expresión es que, por lo menos a nivel constitucional, este, este concepto, este derecho, se relaciona mucho con el constitucionalismo estadounidense. Está íntimamente relacionado con el constitucionalismo estadounidense. Y es bastante evidente que esta forma argumentativa que se incluye en la norma constitucional ha permeado y ha influenciado mucho los ordenamientos constitucionales, no solamente de Latinoamérica, sino a nivel global. ¿Qué es lo que dice la Constitución estadounidense específicamente en la primera enmienda? Ya sabemos que esas enmiendas se van sumando a lo largo del tiempo y conforman ese bloque de normas constitucionales. La primera enmienda dice, el Congreso no dictará ninguna ley respecto del establecimiento de una religión o que prohíba su libre ejercicio, o coarte la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de los agravios. Eso es básicamente lo que define la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Esta primera enmienda fue aprobada en el año 1791 por el Congreso de dicho país, y lo que a partir de aquí se ha construido es esta idea de que la libertad de expresión es un derecho, una libertad preferente y que debe ser optimizado en todo estado democrático, ¿no? Y entonces parte de la premisa de esa desconfianza en torno o frente a las intervenciones que pueda hacer el gobierno, intervenciones administrativas o intervenciones legislativas, incluso también censuras judiciales, ¿no? En realidad, las interferencias, allí dice el tema, simplemente hace referencia a la intervención legislativa del Congreso, pero en realidad el criterio que se ha ampliado que se ha aplicado es mucho más amplio en torno a la intromisión de los poderes públicos en la esfera de esa autonomía moral que permite, pues, el ejercicio de la libertad de expresión, que ya iremos precisando con mayor detalle. Una cláusula bastante similar la vamos a encontrar eh, un par de años antes en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue de alguna manera consecuencia de la Revolución Francesa. Eh, pero, digamos, ahí la afinidad ideológica, por lo menos a nivel histórico, no se ha comprobado de manera directa. Claro que es un referente importante, pero respecto al ordenamiento constitucional no hay, digamos, un vínculo estrecho, un vínculo directo. Eh, y luego, años después, para lo que respecta al primer texto constitucional que rige por lo menos la América española, no el Perú independiente, pero sí la América española, donde se incluye el virreinato del Perú, eh, las Cortes de Cádiz adoptan, antes del texto constitucional de 1812, una ley para garantizar la libertad de imprenta. También con este mismo énfasis, en este mismo sentido, ¿no? Lo que hay detrás de esos tres textos constitucionales es una fuerte ideología de liberalismo político, ¿no? Ese liberalismo que se alza sobre las bases de la Ilustración, esta lógica de autonomía, búsqueda de la autonomía, que era una reivindicación de los pensadores desde Locke, Mill y otros como Benjamin Constant, por ejemplo, donde básicamente pues reivindican esta necesidad de proteger. Vamos a ver que luego eso va mutando y va denominándose libertad de prensa, libertad de información, va adquiriendo diferentes matices, pero es básicamente la posibilidad de expresar, ¿no? Como libertad de expresión de manera amplia, ¿no? Eh, Incluso vamos a ver que la libertad de expresión hace referencia a la expresión artística, ¿no? El hecho de una representación teatral, el hecho de una representación musical, el hecho de una representación pictórica, también entraría al ámbito de protección de la libertad de expresión.
Pero si hubiera que de alguna manera definir de modo determinante una influencia ideológica, es precisamente esta familia liberal. Y se entiende por la época. Es una reacción que se tiene que hacer de manera severa, de manera contundente, hacia el poder absoluto y a esa forma discrecional de sofocar los ámbitos de autonomía personal, ¿no? Y entonces, vuelta la idea de democracia y la idea de legitimidad al pueblo a través de la libertad de expresión, entre otros derechos y libertades, es una suerte de muro, ¿no? Que se construye para que sea infranqueable y se pueda de alguna manera pues ejercer de modo absoluto este tipo de derechos, ¿no? El enfoque además, un poco yendo a lo que Isaías Berlin diferencia como la libertad de los antiguos de la libertad de los modernos, eh, clásicamente pues la libertad de expresión fue en la edad antigua una cosa que solamente los mejores, esto que se define, digamos, en la esencia de la palabra, el aristócrata, aquellos que tenían esa virtud, ese compromiso con la ciudad, podían ejercer en el espacio denominado el aula, ¿no? Por lo general eran personas propietarias, sobre ellos no podía pesar un estatuto de esclavitud y ejercían de alguna manera esa ciudadanía plena, ¿no? Bajo los requisitos que establecía la ciudad-estado en la cual se encontraba, ¿no? Eh, a partir de las revoluciones liberales, la idea de expresión, la idea de libertad de expresión, rompe un poco eh, con esa idea de privilegio estamental a través de la cual solamente un grupo de personas cultas o que tienen mérito virtuoso, como era en la antigüedad, y tratan de alguna manera de ampliar en mayor medida a sus destinatarios. Esa lógica antielitista, como le diría el profesor argentino Roberto Gargarella, rompe también con lo que clásicamente se había entendido como la posibilidad de expresar algo. ¿Sí? Y repito, esa es un poco la impronta que trae la idea del liberalismo a la libertad de expresión, ¿no? Incluso algunos dirían que se trata de una teoría o de una fundamentación liberal clásica de la libertad de expresión. Y a lo largo del tiempo así lo fueron entendiendo, por ejemplo, en la práctica judicial, en el caso de Estados Unidos. Eh, la libertad de expresión llega a un punto que para los estadounidenses rosa, diría, algunas veces con excesos, la excesiva sacralización, ¿no? Para Justice de la Corte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, eh, él asocia eh, eh, el flujo de expresiones con un mercado de las ideas, ¿no? Él dice básicamente que las ideas tienen que circular en una sociedad democrática y no cabe censura alguna, ¿no? Y cuando una idea es incómoda, debe divulgarse otra idea que pueda contrarrestarlo, ¿no? Y entonces, solamente bajo una lógica de libre mercado, por la preferencia de los destinatarios, ellos serán los que en últimas elijan qué idea es válida o inválida, pero no un tercero, no una autoridad, no un censor, ¿no? Eh, eh, Holmes al final lo que dice es que la peor expresión es aquella que no logra difundirse, ¿no? Que esa es, de alguna manera, el más grande fallo, el más grande lamento que se puede hacer respecto a la libertad de expresión. Y
Es parte también de la plenitud liberal. John Stuart Mill, en el ensayo sobre la libertad, habla también sobre un régimen donde la libertad es la regla y excepcionalmente habrá alguna restricción que se valide, pero solamente excepcional, ¿no? En el ensayo sobre la libertad, John Stuart Mill hace referencia a una, podríamos denominar una parábola, ¿no? Sobre el vendedor, sobre el reclamo contra un vendedor de trigo, ¿no? Y él dice, eh, la gente puede, ¿no?, reclamar eventualmente si considera que un vendedor de trigo, de manera abusiva, esconde sus productos para que el precio se eleve y él salga beneficiado, ¿no? La gente puede criticarlo, puede salir en un tabloide, en un periódico, una noticia, una expresión, reprobando ese tipo de situación, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, dice John Stuart Mill, sobre el contexto en el que este reclamo sucede, ¿no? Y él dice, cosa distinta, escenario distinto fuera aquel donde se permitiera que una turba enfurecida, ¿no?, con armas, con fuego, se parara afuera de la casa de este vendedor y se permitiera a una persona dar un discurso eh, y una expresión de reclamo o de reproche. Porque en ese segundo escenario, muy probablemente la expresión va a desencadenar un acto de violencia. La expresión va a ser el preludio de un acto violento, ¿no? Entonces, eh, eh, a, partir, a partir de estas reflexiones, ¿no?, por ejemplo, en el Tribunal Supremo estadounidense, empieza a gestarse un test, que es el test del peligro claro y actual, o del daño claro y actual. Cuando se comprueba la inminencia de un acto violento, cuando se comprueba que una determinada expresión efectivamente va a desencadenar en un acto de violencia, dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos, eh, la expresión debe ser eh, sofocada, ¿no? Eh, y esto es un test que quizás desde nuestro punto de vista puede resultar bastante permisivo, porque, por ejemplo, ese test se utilizó en su momento para validar expresiones públicas del Ku Klux Klan, que es esta plataforma supremacista, ¿no?, que no solamente tiene actos de violencia verbal, sino en la historia eh, hay muertos entre su saldo, ¿no? Pero mientras decían los jueces estadounidenses, esas expresiones no desencadenen esa quema de cruces, estos actos reivindicatorios no desencadenen en un daño a una persona, deben ser toleradas en una sociedad democrática. Hay incluso casos en la jurisprudencia estadounidense donde se ha validado algún desfile de grupos o de plataformas neonazis, que seguramente, repito, podría ya parecernos sumamente permisiva. Pero a partir de la premisa de esa concepción liberal de la libertad de expresión, las consecuencias lógicas son precisamente esta idea de que la regla es la libertad y muy excepcionalmente, muy acotadamente, las restricciones tienen pues que responder a este tipo de criterios como el daño a terceros, como actos de violencia, entre otros elementos, ¿no? Eh, Aquí lo que hay que tener en consideración es un poco el flujo informativo, el flujo de la expresión, ¿no? El emisor y el receptor, que son, por ejemplo, en una discusión, en un diálogo, roles que pueden ser intercambiables, la idea del mensaje, el contenido del mensaje
las palabras que se utilizan, eh, el canal, ¿no?, que se utiliza y las reacciones que son susceptibles de poder generarse, ¿no? Es decir, el flujo comunicativo o el esquema comunicativo es determinante al momento de analizar lo permisible y lo que se denomina por parte de la Comisión Interamericana como los discursos no permitidos, ¿no? Ya desde el notable La rebelión de las masas, Ortega y Gasset decía en uno de sus prólogos, eh, el prólogo para los franceses, que a menudo las personas olvidan que la palabra es un sacramento de difícil administración, ¿no? Y que hay que tener en consideración que esa palabra es dicha por alguien y es dicha teniendo un determinado destinatario, ¿no? Entonces, creo que a partir de este esquema que todos conocemos porque se nos enseña incluso en la primaria, en la secundaria, con mayor seguridad, eh, es importante al momento de analizar el tema de la expresión. Muchas veces nos quedamos en el contenido del mensaje, pero no entendemos el contexto en el que se emite, ¿no? Muchas de las discusiones, por ejemplo, en torno a estas prohibiciones que se han impuesto a nivel judicial, por ejemplo, a representaciones artísticas como, voy a poner el ejemplo específico del negro Mama o la paisana Jacinta, ¿no? Digamos, lo tolerable o lo intolerable de ese tipo de expresiones no están propiamente en el mensaje, sino en el contexto que envuelve el mensaje, ¿sí? En la forma de la representación, en las escalas valorativas de la sociedad que es destinataria de ese mensaje, ¿no? Eh, e incluso creo que la discusión procesal eh, gira en torno a cuánto nos acercamos o nos alejamos, ¿no?, de considerar el entorno eh, al contenido mismo del discurso. Cuando hablamos finalmente de libertad de expresión, no hay que olvidar, y esta es una cosa que, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional está bastante claro, que aquí, bajo este concepto, se envuelven dos, podríamos decir, dos derechos o dos libertades derivadas. La libertad de opinión, que protege la posibilidad de divulgar juicios valorativos, y la libertad de información, que protege la posibilidad, la facultad, la atribución de transmitir hechos noticiosos, ¿no?, o información. Esto parece una diferencia sutil, pero al momento de la exigibilidad de responsabilidades ulteriores, cuando se cometen, cuando se discute en torno a los excesos, eh, tanto la libertad de opinión como la libertad de información tienen estándares diferentes, tienen estándares distintos, ¿no? El tema de los juicios valorativos, por ejemplo, no caen en un test de si algo es cierto o es falso, ¿no? Yo puedo opinar, ¿no?, que la mazamorra morada es rica, y puedo considerar que el chilcano es mejor que el pisco sour, ¿no? Eso no pasa por un test de si es correcto o si es verdadero y falso, ¿no?, sino es simplemente parte, ¿no?, de la apreciación subjetiva del emisor, del opinante, ¿de acuerdo? En cambio, la libertad de información, que hace referencia a hechos noticiosos, eh, sí guardan relación estrecha con esa comprobación de lo que es verdadero o es falso, ¿no? O con un test más comprensivo. Parece que el ponente está teniendo problemas, ¿sí?
Renato se cortó hace unos 10 segundos aproximadamente. Ah, les decía que Ya te está finalmente, escuchar. que finalmente el tema en torno a la verdad o la mentira es más bien en torno a la veracidad, ¿no? Que es una cuestión que no guarda relación eh, eh, con si algo es exacto, si es preciso, sino con el medio que se utiliza para efectivamente y de manera diligente comprobar que algo es cierto o es falso, ¿no? Es decir, eh, eh, puede, puede, puede comprobarse que una información que se ha divulgado en un medio de comunicación es inexacta, pero si la persona que ejerce el periodismo de investigación agotó todos los medios que estaban a su alcance para comprobar efectivamente la veracidad de dicho dato, de dicha información, de alguna manera la posibilidad de sanción se extingue, ¿no? Porque dicho periodista de investigación actuó de manera diligente. ¿De acuerdo? Otro elemento que me parece importante volver a reafirmar, porque ya lo hemos mencionado, es la idea de que la libertad de expresión está íntimamente relacionada con el concepto democrático, ¿no? La fortaleza de un Estado democrático se determina frente a la posibilidad de ejercer la libertad de expresión o la libertad de prensa sin una restricción, ¿no? Incluso la Carta Democrática Interamericana, que seguramente es el instrumento, el documento eh, de fomento democrático más importante que tenemos en el hemisferio americano, asocia estas ideas de manera adecuada. Y a nivel jurisprudencial, ¿no? La idea de la intensificación de la libertad de expresión en contextos democráticos o cuando se abordan cuestiones relevantes para la democracia o para el libre pensamiento, es de alguna manera notable cómo esta libertad se termina optimizando, ¿no? Aquí pongo ejemplos respecto a la posibilidad, en un primer caso abordado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a que, por ejemplo, textos relacionados con educación sexual, ¿no? Puedan ser divulgados y con ello apelar a estándares adecuados de salud pública y salud sexual y reproductiva. Porque allí dice la Corte Interamericana, hay que fomentar que más personas, ¿no? Y el caso Olmedo Bustos y otros contra Chile, también llamado como el caso de la última tentación de Cristo, donde se hace referencia a la discusión en torno a ciertas representaciones que podrían resultar incómodas a sectores religiosos, ¿no? Aquí, básicamente lo que dice la Corte Interamericana es que, por ejemplo, hay intereses que válidamente pueden ser protegidos, como es la el desarrollo cognitivo o la moral de la infancia, ¿no? Y de la adolescencia, pero eso no implica de plano ejercer un sistema de censura para que ciertos productos cinematográficos, en el caso concreto, que son considerados incómodos para grandes sectores sociales, pues no sean divulgados en las salas de cine, ¿no? Incluso la decisión de este caso lleva a una cuestión de modificación o de adaptación constitucional o de los parámetros constitucionales, marcando de alguna manera ese derrotero en el sistema interamericano
de derechos humanos, ¿no? Y específicamente en el caso chileno, pues donde se detectó que había pues una disposición constitucional que no cumplía con lo que era promovido, con lo que se protegía a nivel eh, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto lo hemos dicho también, al final la libertad de expresión, entonces, a partir de los hechos noticiosos, a partir de la opinión, protege todo tipo de expresión oral, ¿no? No solamente en forma escrita o en forma impresa, sino a cualquier procedimiento de elección. Aquí lo fundamental en torno al caso que se planteaba inicialmente, ¿no? El concepto de libertad de expresión eh, es absoluto. Ya hemos dicho que estaba íntimamente relacionado con la democracia, que incluso en ciertos ordenamientos jurídicos eran considerados una libertad o un derecho preferente. Eh, Eso no supone, ¿no?, que estamos frente a un derecho absoluto, ¿no? La doctrina marca múltiples cuestiones relacionadas con, por ejemplo, el tema de la veracidad de la que hablábamos, y también con límites externos que tienen que ver, por lo general, con el derecho de terceras personas, ¿no? Quizás el conflicto entre libertad de expresión y honor y reputación, o libertad de expresión y derecho a la intimidad, son las cuestiones que más se han abordado a nivel jurisprudencial. Entonces, claramente hay límites internos o intrínsecos y límites externos respecto del ejercicio o el buen funcionamiento de lo que se entiende por libertad de expresión. En cualquier caso, en cualquier caso, la censura previa es un requisito, perdón, es una medida que se adopta en algún caso excepcional, en algún caso límite, como es el hecho de la protección, ¿no?, de la honra, de la intimidad, del desarrollo moral de los niños y de la infancia, ¿no? Bueno, niños en general como menores de 18 años, que es el rango de edad para definir este tipo de intervenciones. En el resto de casos, ¿no?, la censura previa es una posibilidad vedada. No es posible hablar de una censura previa, ¿no? Eh, y principalmente aquí lo que sí se propugna es la forma de poder exigir lo que se denominan responsabilidades ulteriores, ¿no? Eh, Vamos a ejemplificar esto, ¿no? Si hay un libro, si hay un diario que incluye un reportaje quizás incómodo, ¿no? Eh, no se podría, la madrugada previa a su distribución, ir al lugar donde se imprime o a la sede del diario, ¿no?, a confiscarse, ¿no? Eh, Porque eso implicaría censura previa, ¿no? Lo que hay es dejar que la inercia de su divulgación se concrete y con posterioridad aquella persona o aquellas personas que sientan agraviados sus derechos puedan efectuar un reclamo ante las autoridades competentes, ¿no? Es básicamente la lógica de las responsabilidades ulteriores o las exigencias ulteriores de mecanismos resarcitorios o mecanismos compensatorios en materia de, por ejemplo, daño al honor o daño a la intimidad. Y a propósito de la discusión en torno a la cuestión democrática, ¿no? Eh, También hay que tomar en consideración eh, que en normalidad, en sistemas de normalidad democrática, se puede hablar eh, de límites a la libertad de expresión y también, obviamente, de ejercicio pleno de este derecho.
Pero a partir de un enfoque histórico, a partir, por ejemplo, de reflexiones de filósofos como eh, Karl Popper, ¿no? Eh, en La sociedad abierta y sus enemigos, y esto que él denomina la paradoja de la tolerancia, eh, a menudo los derechos, y específicamente la libertad de expresión, terminan siendo instrumentalizados por personas intolerantes para que a través del discurso, por ejemplo, se logre apoyar a una determinada iniciativa o partido político que luego, que está en el poder, va a generar, ¿no?, graves daños al régimen de tolerancia democrática, al régimen de convivencia democrática, ¿no? Este aprendizaje, esta reflexión eh, surge a partir de lo que se dio, ¿no?, como preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el régimen de la Alemania nacionalsocialista, y, y la respuesta a este tipo de cuestiones se incorpora en lo que fue la ley fundamental de Bonn, y es una cláusula que se repite eh, eh, también, ¿no?, ya una vez unificada, ¿no?, en la norma, en la ley fundamental de la República Federal Alemana, ¿no? Eh, la cláusula es bastante interesante, ¿no? A la lectura dice: quien para combatir el régimen fundamental de libertad y democracia abusa de la libertad de expresión, de opinión, particularmente la libertad de prensa, pierde estos derechos, ¿no? La privación y su alcance serán declarados por la Corte Constitucional Federal. Esto es sumamente importante porque este régimen de libertad de expresión, mm, digamos, contrasta, ¿no?, abiertamente con el modelo estadounidense, por ejemplo, ¿no?, que es bastante más abierto, que es bastante más tolerante, ¿no? Pero es comprensible también por ese aprendizaje histórico propio de la Alemania, ¿no? Eh, y me parece que a veces, o, bueno, en la mayoría de casos, ambas cuestiones o ambos enfoques se encuentran bastante disociados, y los ordenamientos jurídicos terminan ante una disyuntiva porque evidentemente quien se decante por un modelo no podría decantarse, no podría decantarse por el otro, ¿no? Muchas de las cosas en torno a la discusión de la prohibición de partidos políticos fundados sobre una ideología violentista eh, eh, encuentran también sentido en esta idea de democracia, de democracia militante, ¿no? Las restricciones, estas cancelaciones de inscripción, ¿no?, o prohibición de entrega del kit electoral para recolección de firma a dichos partidos, repito, que apoyan su ideología, que apoyan su acción política sobre la base de la violencia, de la intolerancia, eh, tienen de alguna manera origen en estas reflexiones que se dieron en torno a la democracia militante. Esto es algo importante también que se tiene que tomar en consideración al momento de hacer estos análisis, ¿no? Y respecto a las restricciones también, eh, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos hay una referencia directa a lo que se denominan como eh, 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 medidas indirectas o restricciones indirectas para impedir el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Que no tiene que ver propiamente con la noticia, con la opinión, pero tiene que ver, por ejemplo, con el periódico que se usa para imprimir un diario, ¿no?, con el espectro radioeléctrico o el acceso al espectro radioeléctrico que necesitan las radios y televisoras, con cualquier aparato utilizado en la difusión de la información, que yo me imagino que puede ser la conectividad a Internet, el uso de la banda ancha, entre otros
entre otros elementos que son también, pues, requisitos para el ejercicio de este derecho, ¿no? Hasta aquí las discusiones en torno al concepto y fundamento de la libertad de expresión. Eh, la reflexión en torno a la democracia militante y al por qué esto, por lo menos para, una, para un ordenamiento constitucional tan importante a nivel comparado como es el constitucionalismo alemán, ¿por qué es importante? Se explica un poco por la dinámica informativa del siglo XX, ¿no? Hay bastantes teorías que explican esto, ¿no? Pero principalmente las teorías del impacto directo eh, y las teorías de la persuasión nos dicen que pues hay una suerte de hilo mm, consecuencial, ¿no? Algo así como estímulo y respuesta entre ciertos discursos y, ciertas dinámicas sociales, ¿no? Específicamente, ¿no? Mm, Podemos recordar que en la Alemania nacionalsocialista o en la Italia fascista, eh, la propaganda fue una herramienta sumamente importante, ¿no? El tema de la capacidad que tuvo esta propaganda para generar sujeción, donde cada aspecto de la vida privada de la gente, el entretenimiento, la salud, las dinámicas de los niños, el tema de la dinámica social y tal, todo giraba en torno a los parámetros, a la ideología, que era de alguna manera divulgada a través de esta propaganda, ¿no? Esa suerte de uniformidad social eh, es de alguna manera producto eh, por un aparato de propaganda que fue capaz de apoderarse de la televisión, la industria teatral, la industria musical, la radio, ¿no? Eh, y en general de toda expresión que tuviera las características de poder divulgar los principios de una determinada ideología, en ese caso una ideología totalitaria, ¿no? Digamos, la derrota un poco de este eje o de este modelo mm, va dejando atrás esas ideas de impacto directo o de teorías de la persuasión y ya empiezan a hablar de efectos limitados, que es básicamente lo que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Es innegable que los medios de comunicación en general, digitales o tradicionales, eh, eh, digamos, enfoquen sus contenidos en base a una agenda, ¿no? Eh, Esa es, digamos, una teoría bastante plausible, ¿no? Pero me parece que, sobre todo, en base a un encuadre, ¿no? Eh, que deja dentro algunos aspectos que son considerados relevantes por los comunicadores y dejan por fuera otro tanto de información o de datos adicionales, ¿no? Entonces, sea una lógica de impacto directo o efectos limitados, o la agenda setting, o el tema del framing o el encuadre, al final del día, todas estas teorías dan como consecuencia que en mayor o menor intensidad, ¿sí? La comunicación y los medios de comunicación, sea la plataforma que se utilice, repito, tradicional o digital, eh, terminan de alguna manera determinando o teniendo influencia
en el entorno, en la sociedad, en los destinatarios, ¿no? Eh, Cuando a eso se agrega, ¿no?, estructuras empresariales muy potentes, ¿no?, cuando se agregan esa dependencia de la publicidad, ¿no?, se puede llegar incluso a hablar de un condicionamiento material de la información, ¿no? Entonces, la cobertura informativa puede volverse limitada, no en todos casos, pero en muchos de ellos, ¿no? El acceso a los medios de comunicación también se vuelve limitado, ¿no? Y con el cambio de siglo, lo que se ha comprobado es eh, eh, que la influencia no ha cesado, que de pronto los aparatos, los objetos han sido desplazados porque ya no tenemos un gran espacio en nuestras casas donde haya un equipo radial o algo que se le parezca. Las pantallas están cada vez más insertas en la propia arquitectura, por ejemplo, de nuestras paredes, ¿no? Y eso ha sido reemplazado por pantallas que son cada vez más pequeñas y más portátiles, ¿no? Por ahí que los instrumentos y canales utilizados por la información no son tan escasos porque cualquier persona con acceso a Internet, dándose de alta en una plataforma y teniendo un dispositivo móvil, puede llevar a cabo una comunicación efectiva y si el eh, algoritmo te lo recomienda, probablemente alcanzar en poco tiempo gran popularidad. Pero hay dos elementos que sí que se han exacerbado en el siglo XXI, ¿no? Que antes estuvieron, claro que sí, pero que se han exacerbado en las dinámicas informativas del siglo XXI y que es importante señalar. Primero, que la comunicación, que fue emotiva, que siempre ha sido emotiva, pero ahora es esencialmente emotividad, ¿sí? Es esencialmente emotividad. Porque ahora los contenidos, basta entrar a los Reels o al TikTok, ¿no? Son muy cortos. Entonces tienen que generar engagement en la gente, ¿sí? La gente tiene que sentirlo parte, ¿no? Tiene que generar interés, pero en un tiempo muy breve, ¿no? 1, 2 minutos. Entonces, el contenido ya no tiene, por decirlo de alguna manera, altibajos de emotividad, sino que debe ser un contenido dirigido a sensibilizar de manera absoluta. Y una cuestión que se ha ido registrando a partir de la pandemia, ¿no?, y esta divulgación que se hacía en redes sociales y tal, de datos que al final terminaban siendo inexactos, pero que generaban zozobra, como el hecho de que a lo mejor poniéndonos una vacuna nos iban a implantar un chip y tal, ¿no? Es que tanta información ha puesto o ha exacerbado los sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, la gente que ya se encuentra saturada, ¿no?, solamente va a seleccionar aquellos datos que considera que se acercan a sus propias creencias, ¿no? Y entonces, otra vez, los algoritmos lo que hacen es simple y sencillamente personalizar a la información para pues, no generar choques, para que no generar, digamos, efectos abruptos, ¿no? Dos, sobre todo en el marco de la pandemia, se detectó que, que los datos negativos, por el miedo, ¿no?, y aunque sabiendo en muchos casos que eran inexactos, ¿no?, se elegían, y no solo ellos, sino que se amplificaban con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, claro, creo que había un miedo, había incertidumbre, y eso pues generaba que incluso a sabiendas de que algo era inexacto, que algo era impreciso, simplemente pues se divulgara, ¿no? Entonces podrías tener un contenido viral donde a lo mejor
lo que hacías era desmentir dicho contenido, pero al compartirlo, terminabas generando que eso llegara a un mayor número de personas, trayendo como consecuencia efectos adversos, ¿no? Y ya para una cuestión que importa la deliberación política, que finalmente es la vía que nos debería importar porque eso genera convivencia plena, la información abundante y los sesgos cognitivos hace que se dificulte cada vez más la búsqueda de soluciones a problemas comunes, ¿no? Pero problemas que son complejos, ¿no? Porque hay una suerte de ansiedad informativa que si no encontramos respuestas a nuestros problemas en el menor tiempo posible, ¿sí? La respuesta se vuelve una respuesta violenta, ¿no? Se visualiza simplemente dificultades y no mecanismos de búsqueda de solución, ¿no? Creo que al final de esos tres síntomas, este puede ser identificado como el más grave, el más complejo de ellos, ¿no? Y claro, estas eh, deficiencias informativas, ¿no? Hablábamos del TikTok, de la brevedad y tal, bueno, al final la información se vuelve insuficiente, ¿no? No hay espacios informativos donde poder abarcar a profundidad los grandes problemas, ¿no? Eh, el afán por la popularidad provoca que la gente desinforme con frecuencia, que transgreda datos objetivos, porque, repito, el objetivo no está en informar, sino en ser popular, ¿no? Se llega incluso a generar noticias falsas, ¿no? Creando artificialmente algo para manipular al entorno. Eh, y todo esto lleva a la creación de ficciones, ¿no? Microficciones, ¿no? Cuando hacía estas diapositivas pensaba un poco en esas narrativas que nos contaban en la infancia, no sé cuántos sean de Lima, cuántos sean de regiones, ¿no? Pero hay, ¿no? En torno a cuestiones de terror y tal, historias muy particulares en cada una de nuestras regiones, donde los tíos, los padres y tal, en aquellas épocas cuando usábamos lamparín y la luz se iba, ¿no? Y nos congregábamos en torno a la mesa y a una leve luz que nos alumbraba, ¿no? Y se generaba un clima de creencia, ¿no? En torno que era a lo mejor utilizado por nuestros familiares para disciplinar, para dar alguna lección, para no, eh, etcétera, ¿no? Quizás con fines pedagógicos también, ¿no? Conforme nosotros tomábamos contacto con el entorno, íbamos creciendo, nos íbamos implicando en otras fuentes informativas, ese tipo de mitos, eh, valga la redundancia, se iban desmitificando. Cada vez ese proceso de reflexión es más escaso en la actualidad, ¿no? Porque hay una reiterancia de noticias falsas, que esas facticidades paralelas, esas facticidades que se inventan, ¿no? Se terminan afianzando en creencias tan fuertes que son luego muy difíciles de cambiar, ¿no? Pensemos un poco en el impacto que tuvo en la salud pública este tipo de cuestiones de
afloración de noticias falsas, ¿no? Viralización de noticias falsas, y los impactos que ha tenido para el sistema democrático también, ¿no? En contextos electorales sobre todo, la aparición pues de datos que son sumamente imprecisos e incluso con la finalidad eh, malintencionada de poder inclinar la balanza a favor de una candidatura o otra candidatura, ¿no? Frente a esta situación, frente a esta situación, eh, esa idea clásica que decíamos al inicio de la clase de enfoque liberal clásico sobre la libertad de expresión, donde todo debía ser autonomía y tal, tiene que ser replanteada, ¿no? Eh, en la actualidad se tienen que hablar de contrapesos, donde el Estado no tome un efecto distorsionador, como criticaban los liberales clásicos, sino más bien con un rol, ¿no? Correctivo, ¿no? Eh, ampliando la posibilidad de que las expresiones, por lo menos en la esfera pública, se apoyen, y aquellas que tienen sobre todo relevancia democrática, ¿no? Se apoyen en premisas que sean veraces, que cumplan un test mínimo de veracidad, para que la toma de información no solamente sea informada, sino sea cualitativamente informada, ¿no? No solamente es acceder a la fuente informativa, sino que esa fuente informativa sea una fuente informativa de calidad, ¿sí? Y eso pasa también por ensayar estrategias de corregulación con las empresas de tecnología, ¿no? Abordar esto para 3 o 4 canales de televisión, para 3 o 4 diarios que tenían un alcance nacional hace 50 años, era una cuestión más sencilla, ¿sí? Hoy estamos ante una telaraña absoluta de medios de información, ¿no? De influencer y tal, ¿no? Entonces, clásicamente el rol del Estado, ¿no? Tiene que reformularse hacia un enfoque tutelar, y sobre todo las empresas de tecnología tienen que participar en esta lógica de corregulación, indudablemente. Aquí viene la pregunta inicial, el caso que fue planteado inicialmente, ¿no? Ante, esa, ante ese caso que se leyó, eh, se tiene que proteger la libertad de expresión y declarar que hubo censura en el marco de YouTube, o se debe declarar infundada la demanda de amparo y decir que se protege el derecho a la intimidad de las personas, ¿no? Si nosotros estuviéramos resolviendo este caso respecto de un diario, respecto de una televisión, eh, en plenitud del siglo XX y también los años iniciales del siglo XXI, la respuesta parecería que se inclina por la primera opción, eh, de esa libertad preferente para proteger, ¿no? El periodismo de investigación, ¿no? Y si se comprueba que el periodista de investigación no se esforzó para comprobar la veracidad de la información, quizás adoptar la segunda medida. Pero me atrevería a decir que hay otros escenarios posibles al momento de realizar el análisis, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la expresión no tiene la misma naturaleza, ¿sí? Porque esa expresión se da en el marco de un contrato de monetización. El análisis de estos casos tienen que tomar en consideración el contrato de monetización que suscribe el influencer o la influencer con la plataforma, ¿sí? Ya no es una relación directa, perdón, no es una relación directa
donde el Estado simplemente asume una posición de garante por algo que pasa en el entorno sin más, ¿no? Sino que hay de por medio una relación contractual que tiene unos términos y tiene unas consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones particulares? Las reglas que tiene la propia plataforma. Porque la plataforma, a través de sus desarrolladores especialistas en tecnología, han puesto en marcha una determinada arquitectura con ciertas reglas a las cuales el usuario de la plataforma ha aceptado. Entonces, cuando se quita del aire, por decirlo de alguna manera, un determinado contenido o hay un mecanismo de reclamación, ¿sí? Es el mecanismo de reclamación que tú por monetizar aceptaste que pasara cuando hubiera otro usuario o otros usuarios que denunciaran dicho contenido. Y creo que ahí habría que ser sumamente contundente. Si eso no te gusta de YouTube, busca otra plataforma que tú consideres que te plantea una mejor, un mejor parámetro, unas mejores reglas, ¿no? Vimeo, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Eh, y podría también, adicionalmente, quien tiene este ánimo, quien tiene este afán, eh, desarrollar tecnológicamente también su propia plataforma, ¿no? Pero no se puede pasar por alto ese contrato de monetización y esas reglas que pone la propia plataforma. Y creo que respecto a los jueces que resuelven este tipo de casos, eh, ya no tomar solamente como marco general el texto constitucional o el texto legal, ¿no? Sino también decantarse por una suerte de deferencia regulatoria, ¿sí? Donde los términos del análisis del caso giran en torno precisamente a ese contrato de monetización y a esas reglas de la plataforma que el propio usuario a la cual se ha adscrito y se ha comprometido, ¿no? Estos son los retos que nos pone en la actualidad las plataformas informativas, ¿no? Creo que a partir de aquí, ¿no?, hay una lectura, si se quiere, más republicana y menos liberal, donde es además necesario y urgente no solamente hablar de la autonomía que tienen las personas para poder esforzarse, para poder divulgar una expresión, sino también en una correlación entre derechos y los deberes que surgen por el uso indebido de dicha expresión. Y con esta reflexión final, agradezco una vez más la invitación, la organización del evento y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Renato Sotelo, por su excelente presentación. Sin duda hemos podido reflexionar sobre los conceptos complejos y desafíos que enfrentamos sobre el entorno digital. Antes de continuar con la parte de las preguntas, quiero mencionarles a los más de 1.100 asistentes que tenemos conectados, que en nuestro webinar chat ya hemos publicado nuestra próxima conferencia de los lunes universitarios, donde abordará la garantía institucional del matrimonio en la Constitución. Esta conferencia se llevará a cabo este próximo lunes 15 de septiembre a las 11 de la mañana. Estamos colocando el link para las inscripciones. Asimismo, como semana a semana venimos publicitando, ¿no?, en la biblioteca virtual del Minjus. Le hemos colgado también el link para que ustedes puedan ingresar y además con la palabra clave libertad de expresión pueden encontrar en nuestro repositorio diversos artículos y contenidos académicos respecto a esta temática. Asimismo, también podrán ver un resumen sobre distintos cursos, talleres, conferencias y videos grabados que también hacen referencia a la temática. Ya saben ustedes que si en caso ustedes no tienen un dominio sobre la biblioteca virtual,
también estamos colocando el correo al cual pueden ustedes escribir o también un link donde los atenderá un asesor sobre cómo poder tener una cuenta y cómo poder sacarle el máximo provecho a esta plataforma. Asimismo, hemos colgado también un link donde están nuestros grupos de WhatsApp de los viernes de derechos humanos. Hemos colocado hasta 3 grupos. Si ustedes desean obtener las diapositivas de nuestro ponente del día de hoy, así como las grabaciones de anteriores conferencias, pueden unirse a uno de estos 3 grupos que hemos colgado. Finalmente, mencionarles que en breve estaremos colgando ya el link de nuestra encuesta de satisfacción sobre esta conferencia. Bueno, con esta breve interrupción, vamos a empezar entonces haciéndole las preguntas al doctor Sotelo. La primera pregunta, doctor, dice así, ¿no? ¿Cómo se equilibra el derecho a la libertad de expresión con la responsabilidad de las plataformas digitales de moderar contenidos nocivos como la desinformación o el discurso de odio? Gracias, Luis. Básicamente a partir de esta regla de deferencia de la que hablaba, es decir, las plataformas, además en sus staff, han integrado a personas bastante bien preparadas en estas temáticas. Hay algún, por ejemplo, en el staff de Facebook, de Meta, lo que sería Meta, se ha incorporado incluso a ex relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente la profesora Catalina Botero. Entonces, a ver, no son las normas de las plataformas no son cuestiones antojadizas, es el punto al que quiero llegar. Y sus parámetros normativos, regulatorios, no son poca cosa, ¿no? Entonces, creo que al momento de que un juez, una jueza, un tribunal evalúe, digamos, este tipo de casos, eh, hay que tener cierta deferencia a que los mecanismos que está aplicando la plataforma son mecanismos idóneos, son mecanismos efectivos para poder corregir un eventual exceso por el uso indebido de la libertad de expresión. Y solamente pues cuando la cuestión sea absolutamente flagrante, sea absolutamente escandalosa, proceder pues con una actuación clara, ¿no? Contundente. Pero mientras tanto, creo que hay que tener deferencia por ese tipo de mecanismos de bueno, algunos dirían autorregulación, yo prefiero utilizar el término corregulación, eh, porque son finalmente los que tienen esa proximidad con el problema y porque tecnológicamente además han sido diseñados, ¿no?, para atender este tipo de reclamos con la premura del tiempo y bajo estos parámetros de contenido en materia de libertad de expresión también, ¿no? Esa sería una reflexión preliminar al respecto. Muchas gracias, doctor Sotelo, por su respuesta. Vamos a continuar con las preguntas. Dice la segunda, ahora con la creación de contenidos con inteligencia artificial, ¿cómo garantizamos la calidad para cumplir con el derecho a la información de los ciudadanos? Sí, yo creo que aquí en ese caso estamos ante una zona gris donde, digamos, el desarrollo de cosas aún no está. Hay una gran discusión sobre lo que es el tema de la inteligencia artificial generativa y cuánto y cómo se debe regular. Es decir, si hay un producto, por ejemplo, noticioso, que ha sido de alguna manera creado previamente y se utiliza la inteligencia artificial para poder mejorar en cierto punto la forma en cómo se comunica, me parece que ahí estamos claramente ante una situación bastante permisible, adecuada, ¿no? Vamos, la inteligencia artificial ahí sí es una herramienta que asiste la posibilidad de mejorar un determinado contenido que previamente ha sido diseñado, ha sido pensado y tal. Pero si luego se recurre, por el contrario, a una inteligencia artificial generativa, donde previamente hay instrucciones que lo que hacen es estar dirigido a falsear la realidad, eh,
a generar de alguna manera un clima de zozobra, ahí simplemente vamos a la esfera de lo prohibitivo. Yo creo que ahí no hay otra opción al día de hoy posible respecto a ese uso malintencionado de la inteligencia artificial. Estás utilizando voces que no le corresponden, caras que no le corresponden. No estás utilizando una herramienta de expresión, de difusión y tal, sino lo que estás haciendo es construir un régimen paralelo, como decía, de facticidad para aprovechar y obtener algún tipo de ventaja, ¿no? Ahí radica la diferencia entre uno y otro escenario. Igual muchas gracias nuevamente por su respuesta. Informar a nuestros asistentes que se acaba de colgar la encuesta de satisfacción de esta conferencia de los Viernes de Derechos Humanos. A través de esta encuesta se puede calificar, ¿no? ¿Qué les pareció la presentación, los contenidos abordados? Y asimismo también usted puede realizar distintas sugerencias sobre qué temáticas podríamos abordar en los próximos Viernes de Derechos Humanos. Aprovechen para poder ingresar a través de este link que hemos colgado. Ok, continuamos con las preguntas entonces. Dice la siguiente pregunta. Bajo la premisa de que diferentes medios de comunicación subsisten de sponsors de ciertos grupos económicos o políticos que influyen o pueden hacerlo en su línea informativa, ¿cuán válido es buscar el sesgo político o económico de dichos medios, a fin, dice, de dar validez a las noticias u obtener otros puntos de vista de la misma noticia? Sí, gracias. Esa es la gran cuestión, ¿no? Eh, Muchas cosas por decir al respecto, pero voy a tratar de ser puntual. Eh, Condicionamiento político, condicionamiento económico a la expresión ha habido en todo momento, ¿ya? Incluso sin condicionamiento económico, algo como la imprenta no hubiera podido desarrollarse en Occidente. Eh, Está registrado a través de documentos históricos que al tipo de cambio de hoy, eh, alrededor de 1 millón de euros actuales, Johann Gutenberg tuvo que pedir prestados para desarrollar los primeros insumos con los que creó la imprenta de tipos móviles. Imagínense si hace 500, 600 años esto pasaba, ¿no? ¿Qué no pasará de ahí en adelante respecto al condicionamiento económico de los medios de divulgación de información? El problema es cuando esos medios eh, eh, se encuentran en un mercado concentrado, ¿no? Y es toda esta discusión en torno, por ejemplo, a las televisoras. El mercado es reducido, hay un número determinado eh, eh, de medios de comunicación allí. Pasa lo mismo con el tema de la radio, las frecuencias son sumamente contadas. Pero cuando pasamos al tema de las plataformas digitales, allí ya se vuelve una cuestión completamente incontrolable porque realmente cada usuario puede convertirse en un medio de comunicación por sí solo, por el solo hecho de tener conectividad a Internet, tener un celular y tener la capacidad de poder editar un determinado contenido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en ese sentido? Voy a las últimas reflexiones que presentaba en la ponencia. Creo que ahí lo único que se puede hacer es reeditar, reconfigurar el rol que clásicamente se le había otorgado al Estado, ¿sí?, como un enemigo de la libertad de expresión y que ahora debería ser un aliado de la libertad de expresión. El Estado tiene que eh, propugnar, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, plataformas de comprobación de los datos, ¿no?, plataformas de comprobación de la información, lo que se denomina el check, ¿no? Eh, fact check, ¿no?, fact checker, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que también ya los medios de comunicación que tradicionalmente mm, gestionaron revistas, periódicos y tal, y que están transitando a las plataformas digitales,
asumir también como una responsabilidad social el hecho de impulsar fact-checkers, ¿no? Aquí el problema es que la información no está siendo susceptible de comprobarse, de verificarse, y no hay una herramienta de calidad de la información, ¿sí? No necesitamos información. Antes, en la Edad Media, ¿no? Y tal, necesitábamos acceder al mayor número de información y ahí se entiende que la primera respuesta, eh, hablábamos al inicio de la presentación de las revoluciones liberales, haya sido precisamente poner por delante la libertad de expresión. Hoy no estamos en este escenario. Tenemos mucha información. Lo que necesitamos son mecanismos para que esa información sea de calidad. Y creo que ahí el rol del Estado es fundamental. Al final, la concentración, el abuso, es en el sentido no de si tienen mucho o poco dinero, no si son poderosos o no a nivel económico, sino la posibilidad de tener dominio informativo y sesgar la información. Esa posibilidad necesita un contrapeso y creo que lo podemos encontrar en una reconfiguración del rol del Estado. Muchas gracias nuevamente, doctor Sotelo, por sus respuestas. La siguiente es, le piden básicamente su opinión. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Cree usted que la libertad de expresión en las plataformas digitales ha aumentado el coraje de decir la verdad o ha contribuido a que todo el mundo pueda decir cualquier cosa sin el mayor reparo y afirmar sin más, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Las plataformas digitales y ahí el tema de precisamente de la corregulación, ¿no? Es decir, a todos nos importa que las plataformas digitales afinen sus mecanismos, sus normas comunitarias, sus mecanismos de reclamación, para que precisamente ese abuso sea de alguna manera controlado. Yo temo el hecho de que es confiar simplemente esa tarea a los jueces, juezas, que ya de por sí tienen una carga eh, procesal significativa, que a lo mejor no tienen porque no les brindan posibilidades de capacitación sobre el funcionamiento de las plataformas digitales, que terminen siendo ellos los garantes para resolver los casos donde se presentan abusos en materia de plataformas digitales. ¿Quiénes tienen el dominio tecnológico? ¿Quiénes tienen el manejo y la posibilidad a nivel de recursos económicos de desarrollar las mejoras pertinentes para poder corregir estos errores en la divulgación de la información? Son las mismas plataformas. Entonces, yo creo que son necesarias, que es necesario también que sus mecanismos regulatorios sean más eficaces, y creo que el rol del Estado tiene que ser un rol de acompañamiento sólido y cubrir esos espacios de contrastación de la información que no están siendo cubiertos por nadie en la actualidad, o nadie con la fortaleza que debería en la actualidad. Muchas gracias, doctor Sotelo. Mencionar nuevamente a nuestros asistentes, ¿no? Que hemos colocado los links a nuestros distintos grupos de WhatsApp, ¿no? Donde compartimos las presentaciones PPT de nuestros ponentes, así como las conferencias grabadas. Si usted está interesado en formar parte de alguno de estos grupos y de saber, ¿no? Qué conferencias vamos a realizar en las siguientes semanas, ustedes pueden ingresar a este grupo donde compartimos esta información. Doctor Sotelo, estamos ya a punto de concluir, nos hemos pasado el tiempo, pero como habíamos empezado un poco después, vamos a tener una última pregunta, y luego de ello le pediría una reflexión final nada más para poder concluir con esta parte. A ver, con la siguiente pregunta. Dice así, doctor, dice, ¿cómo se concilia el derecho fundamental a la libertad de expresión con la obligación de las plataformas digitales de prevenir contenidos ilícitos o dañinos, sin vulnerar garantías constitucionales? Sí, yo creo que básicamente hay que partir de la premisa que las garantías constitucionales, tal cual las conocemos al día de hoy, tienen que variar un poco por efecto de las plataformas digitales. Y por eso hacía referencia a esta eh,
deferencia por los contratos de monetización y esas reglas particulares entre los divulgadores de opinión y dichas plataformas. En el sentido de que, por ejemplo, cuando el caso que les planteaba, ¿no? Sale del aire, no se sabe si momentáneamente o definitivamente, pero bajo las reglas de la misma plataforma, sale del aire un determinado contenido. Clásicamente lo que se dice, y de hecho lo que se alegó y lo que finalmente terminó decidiendo el juez en dicho caso, es que se trataba de un caso de una censura, ¿no? ¿Estamos realmente ante un caso de censura? Yo creo que no. Estamos ante un mecanismo de respuesta que bajo las reglas particulares de esa plataforma que el usuario conocía previamente y que aceptó porque a cambio monetizaba, ¿no? Lo que se hace es simplemente retirar para que se pueda evaluar y pueda seguir funcionando, ¿no? Entonces, hay un pequeño ejemplo de cómo lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a considerar como un acto particular de censura, no lo es, ¿no? No lo es. Entonces, creo que al final el diálogo entre la innovación tecnológica y la forma en cómo se abordan no solamente los derechos, sino las restricciones y limitaciones que se ponen a dichos derechos, es una cosa y un camino que tiene que empezar a andarse, además, tiene que empezar a andarse de manera urgente eh, y hasta un punto de armonización, ¿no? Hasta un punto de armonización. Y finalmente, creo que por tanto, esto me lleva a una reflexión final que es eh, la innovación tecnológica a lo que nos obliga es a desafiar lo que clásicamente ha dado, lo que clásicamente ha conceptualizado o ha fundamentado los derechos, ¿no? Eh, Creo que la innovación tecnológica en todos los aspectos no solamente nos plantea beneficios, sino también retos y exige una gran capacidad de adaptación por parte de las personas. Creo que tenemos que tener apertura para llevar a cabo esa capacidad de adaptación. El mundo cambia, el tiempo cambia para no volver a ser el mismo y creo que tenemos, digamos, la capacidad, no lo dudo, de poder tener esa resiliencia, de poder también adaptar nuestras instituciones, nuestros conceptos, nuestros dogmas en materia jurídico a esas nuevas realidades y esas nuevas exigencias. Muchas gracias. Ha sido el doctor Claudio Renato Sotelo Torres, muy agradecido por su presentación sobre un tema tan relevante como ha sido la libertad de expresión en plataformas digitales. Ya hemos concluido con el tiempo de esta conferencia. Solamente para finalizar, informarles que hemos colocado también el link de nuestro próximo viernes de Derechos Humanos. Tenemos un invitado especial, el doctor Enrique Sotomayor, director académico de la Pontificia Universidad Católica, quien abordará un tema fundamental, vamos a decir, que refiere propiamente a la dignidad y el fundamento de los derechos humanos. Considero pues que es un tema relevante, ¿no? Vamos a decir, fundamental para abordar los derechos humanos. Entonces, los invitaría a que aprovechen que estamos colocando el link. Vamos a estar también compartiéndolo a través de nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradecer nuevamente al doctor Sotelo por su presentación. Y doctor Sotelo, está usted cordialmente invitado las veces que usted desea. Podemos coordinar de repente para alguna próxima presentación. Hemos recibido muchos comentarios muy buenos acerca de su presentación. Seguramente estaremos trasladando solo a través del WhatsApp. Muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de Gracias a semana. usted. Conmigo será hasta el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana.